Tuve que apretar los dientes para no llorar, mientras mi propia hija me gritaba inútil delante de todos en la cena de Navidad. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Podías escuchar hasta el zumbido del ventilador de techo. Y lo peor fue que ella lo dijo riéndose, como si fuera un chiste, como si no importara. Pero lo que hice después, nadie lo vio venir. Mi nombre es Julián Herrera. Tengo 76 años, y aunque mi cuerpo ya no me acompaña como antes, mi mente sigue más despierta que nunca. Lo que mi hija no sabía es que yo llevaba años guardando un secreto que, al revelarlo, cambiaría nuestra relación para siempre. Esa noche, con el corazón roto y la dignidad pisoteada, tomé una decisión. Porque hay palabras que, aunque se digan de broma, dejan cicatrices. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás escuchando. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después fue tan fuerte que hasta hoy me cuesta creerlo. Todo empezó unos días antes de la Navidad. Mi hija, Camila, había insistido en organizar la cena familiar en su casa este año. Desde que su madre murió hace 6 años, cada Navidad ha sido un recordatorio doloroso de su ausencia. Pero yo siempre hacía el esfuerzo de estar presente, aunque no me sintiera del todo bien. Camila tiene 36 años, una mujer fuerte, decidida, madre de 2 hijos hermosos. Pero también tiene una lengua afilada. Cuando era niña, solía ser dulce conmigo. Me decía papito y se colgaba de mi cuello cada vez que volvía del trabajo. Pero con los años, y especialmente después que su esposo se fue de casa, algo en ella cambió. Se volvió dura, fría, impaciente. Yo intentaba ayudar como podía. A veces llevaba a los nietos al parque, otras les preparaba la merienda. Nunca pedí nada a cambio. Pero esa noche, esa maldita noche, todo cambió. Estábamos todos sentados. Mis 2 nietos, Camila, su hermana menor Lucía, y el novio de Lucía, un muchacho callado pero amable. Yo me ofrecí a cortar el pavó, como siempre lo hacía su madre. Papá, no, dijo Camila. Déjame a mí. No vayas a hacer un desastre, como siempre. Solté una pequeña risa, intentando quitarle peso a sus palabras. Pero luego vino el golpe final. Ay, papá, tú eres inútil en la cocina. Mejor siéntate y no estorbes. Las risas se apagaron. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el ruido del cuchillo cortando el pavó. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de vergüenza, tristeza y rabia. No por el insulto en sí, sino por la forma en que lo dijo. Frente a mis nietos, frente a su hermana, como si yo no fuera nada. Me tragué la rabia. Bajé la cabeza y me senté en silencio. Pero por dentro, algo en mí se rompió. Camila no sabía que durante décadas yo había trabajado de sol a sol como maestro de obra. Cada ladrillo que coloqué, cada casa que construí, fue para ellas, para que nunca les faltara un techo. Nunca lo presumí, nunca esperé reconocimiento. Pero esa noche, su desprecio me hizo pensar que quizás me había equivocado. Después de la cena, me fui temprano. No esperé los regalos, ni las fotos familiares. Me despedí con un beso en la frente a mis nietos y salí sin decir nada más. Al día siguiente, tomé una decisión que venía meditando desde hacía años. Fui a mi escritorio, saqué las escrituras de las 3 casas que había comprado con esfuerzo durante toda mi vida y llamé a mi abogado. Quiero cambiar el testamento, le dije con voz firme. Quiero dejar las propiedades a Lucía y a mis nietos. Pero que quede claro, nada para Camila. Mi abogado dudó al principio. ¿Está seguro, don Julián? ¿Quiere dejar afuera a su hija mayor? Estoy más seguro que nunca. Y firme. Esa misma semana, llamé a Camila a mi casa. Quería decirle en persona lo que había hecho. Pensé que, tal vez, al escucharme, entendería el daño que había causado. Pero cuando le conté, cuando le dije que había cambiado el testamento, que no recibiría ni una de las propiedades que había construido con mis manos, solo se rió. Ay, papá, era una broma. ¿En serio te lo tomaste así? Pero ya era tarde, porque las palabras duelen. Pero lo que uno hace con ellas, eso
No tiene vuelta atrás. Después de que Camila me dijera con esa sonrisa burlona que era solo una broma, sentí algo muy extraño dentro de mí. No era enojo, tampoco tristeza, era decepción. De esas que pesan más que cualquier enfermedad, más que cualquier dolor físico. Me levanté despacio del sillón donde estaba sentado. La miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no dije nada. Ella se cruzó de brazos, como si todo aquello fuera una exageración. «¿Vas a desheredarme por un chiste, papá?», me dijo, todavía con ese tono de superioridad. «Por favor, tú antes eras más fuerte que eso». «Más fuerte que eso», pensé. Yo, que me rompí el lomo cargando sacos de cemento bajo el sol durante 30 años. Yo, que me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a la obra. Que me quedaba después del horario, solo para terminar una pared más, una losa más, un techo más. Y ahora venía ella, mi hija, a decirme que debía ser más fuerte. Me costó mantenerme sereno. Respiré hondo y le hablé con calma. Con esa calma que uno solo aprende cuando ha visto morir a los amigos, cuando ha enterrado al amor de su vida, cuando ha aprendido que el orgullo no sirve de nada. Pero que la dignidad es así, hay que defenderla hasta el final. «No es por lo que dijiste, Camila», le respondí. «Es por lo que no ves». Ella frunció el ceño. «¿Y qué es lo que no veo?» «No ves a tu padre. Ves a un viejo, a un estorbo, al que te cuida a los hijos cuando te conviene, al que ignoras cuando no te sirve». Ella giró la cabeza, molesta. «No seas dramático». «No lo soy. Solo estoy viejo y cansado». Hubo un silencio incómodo, uno de esos que ni el reloj se atreve a interrumpir. Entonces, saqué de la gaveta un sobre amarillo. Lo puse sobre la mesa. Ella lo miró con desconfianza. «¿Qué es eso?» «Las escrituras. Las 3. La casa del centro, el dúplex en la costa, y el terreno que estábamos por construir con tu madre antes de que enfermara». Camila se quedó inmóvil. Abrió el sobre y empezó a leer los documentos. «No sabía que tenías todo esto». «Claro que no. Nunca lo presumí. No soy de esos que andan contando lo que tienen. Pero ahí están, y ya no son tuyas». Vi cómo se le tensaba la mandíbula. «¿Le vas a dar todo, Lucía?» «¿Por qué a ella?» «Porque Lucía nunca me ha gritado. Nunca me ha hecho sentir menos. Y, sobre todo, porque todavía me ve como su padre». Ella apretó los labios. «Papá, por favor. Fue una mala noche. Estaba estresada. Tú sabes cómo es la vida con los niños, el trabajo, todo lo que cargo encima. Yo también cargué cosas, hija. Toda mi vida cargué cosas. Pero nunca descargué mi frustración en ustedes». Camila se sentó, y por primera vez, su rostro mostró algo de vulnerabilidad. Los ojos se le humedecieron. «¿De verdad me vas a castigar así?» «No es un castigo», pensé. Pero no lo dije, porque a veces el silencio duele más que las palabras. Tomó su bolso, se levantó y se fue sin despedirse. Yo me quedé allí, con el corazón encogido. No por haberla perdido, sino por haberla visto claramente por primera vez en años. Y no me gustó lo que vi. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Lucía vino a visitarme más seguido. Me traía pan casero, me cocinaba sopa como lo hacía su madre. No dijo ni una palabra sobre el testamento. Solo estaba ahí, presente, cariñosa. Los nietos de Camila ya no vinieron por un tiempo. Los extrañaba, sí, pero no quise llamar. No quería forzar nada. Hasta que una tarde, alguien tocó la puerta. Era Felipe, el mayor de los nietos. Tiene 11 años. «Abuelo, ¿puedo entrar?» Mi corazón dio un brinco. «Claro, hijo. ¿Qué haces aquí? Mamá está enojada contigo». Pero yo no. Me abrazó. Lloré. No pude evitarlo. Nos sentamos en el sofá y me contó que extrañaba venir a mi casa, que le gustaban mis cuentos, que quería volver a los paseos al parque. «¿Sabes, abuelo? Mamá dijo que tú ya no ibas a estar en nuestras vidas. Pero yo no quiero eso». Y ahí entendí algo. Camila había cerrado una puerta, pero su hijo me la estaba abriendo otra vez. Y aunque ya había tomado una decisión, supe que la historia no estaba del todo escrita aún. Aquel abrazo de Felipe fue como agua fresca en el desierto. Llevaba semanas con el corazón endurecido, convencido de que había hecho lo correcto al dejar a Camila fuera del testamento. Pero en los brazos de mi nieto sentí algo distinto, algo que me removió por dentro. No culpaba a Felipe. Él no tenía la culpa de la amargura de su madre. Y sin embargo, ahí estaba, en mi casa,
buscándome, perdonando sin que yo se lo pidiera. Nos sentamos en el sillón de siempre, el que tiene una mancha de café que nunca pude quitar. Le preparé chocolate caliente como cuando era más pequeño, y hablamos de todo un poco, de su escuela, de su equipo de fútbol, de sus amigos. Pero en un momento, se quedó callado. Miraba la taza con atención, como si algo le pesara. «Abuelo», dijo de repente. «Dime, hijo, ¿tú ya no quieres a mi mamá?» La pregunta me atravesó el pecho como un puñal. No me la esperaba, y no sabía qué responder. Me tomé un segundo. No quería mentirle, pero tampoco quería cargarlo con cosas que no le correspondían. Felipe, a una hija se la quiere siempre. Pero a veces, hay cosas que duelen tanto, que uno necesita tomar distancia para no romperse del todo. Él asintió lentamente. Luego levantó la vista y me dijo algo que me dejó helado. «Mamá llora en la noche, cuando cree que estamos dormidos». Sentí un nudo en la garganta. ¿La has escuchado? Sí. A veces le habla a la abuela. Le pide perdón. Le dice que no sabe por qué es tan dura. Que no quiere ser así, pero que no sabe cómo cambiar. Me quedé en silencio. Era como si me hubieran arrancado el aire del pecho. Camila, llorando sola, hablando con su madre. Esa imagen no me dejaba en paz. Y entonces lo vi claro. Detrás de todo ese orgullo, de esa rabia, de esa lengua afilada, había una herida. Una herida que quizás nunca cerró del todo desde que su madre murió. «Abuelo, ¿tú crees que mamá se puede arreglar con Dios?» Lo miré, sorprendido. «¿Por qué lo dices?» Porque ella me dijo que sentía que Dios se había alejado de ella, que todo lo que tocaba lo rompía. Le acaricié la cabeza, lo abracé fuerte. «Dios no se aleja, hijo. Somos nosotros los que a veces nos perdemos. Pero siempre hay camino de regreso». Nos quedamos abrazados un buen rato. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama. Recordé a Camila de niña, corriendo en el jardín con dos trenzas largas y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Recordé cómo lloraba cuando se caía y venía a esconderse entre mis piernas. Recordé cuando me escribió una carta de cumpleaños que aún conservo, donde decía: «Papá, tú eres mi héroe». ¿En qué momento se había perdido esa niña? ¿En qué momento la vida la volvió tan dura? Y lo más importante, ¿había algo que yo pudiera hacer? Al día siguiente, fui a ver a Lucía. Ella vivía en un pequeño departamento que había decorado con un gusto impecable. No era lujoso, pero tenía ese calor de hogar que solo una buena mujer sabe darle a un espacio. Le conté todo lo que Felipe me había dicho. Ella me escuchó en silencio, con los ojos llenos de ternura. «Papá, Camila no es mala. Solo está herida. Mamá era su escudo. Cuando murió, ella se quedó sola frente al mundo, y no supo cómo protegerse. ¿Y yo?», le pregunté con voz quebrada. «¿Yo no era suficiente?» Lucía me tomó la mano. «Tú hiciste lo que pudiste. Fuiste un gran padre. Pero Camila no supo cómo pedir ayuda. Y tú tampoco supiste cómo dársela». Me sentí como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos. Tal vez yo también fallé. Tal vez mi silencio, mi forma de aguantar sin quejarme, de seguir adelante sin mostrar dolor, le dio la idea equivocada de que yo era una roca que no sentía, que no sufría. Y cuando ella descargó su dolor en mí, yo solo puse un muro. Lucía me miró con dulzura. «¿Qué vas a hacer, papá?» «No lo sé. No quiero que crea que puede tratarme así y que todo se olvida. Pero tampoco quiero morirme sabiendo que nunca intenté entenderla». Lucía sonrió. «Tal vez no se trata de elegir entre castigar o perdonar. Tal vez se trata de hablar, de mirarse a los ojos, de decir lo que nunca se dijo». Esa noche llamé a Camila. Ella no respondió. Volví a llamar al día siguiente. «Nada». Le mandé un mensaje. «Necesito hablar contigo. No es para discutir. Es para entender». Pasaron 2 días. Luego sonó el timbre. Abrí la puerta y era ella, con los ojos rojos, el rostro pálido, las manos temblorosas. «Papá», susurró. «¿Todavía quieres hablar?» No dije nada. Solo la abracé. Y por primera vez en muchos años, la sentí frágil. Como aquella niña de trenzas largas que corría al jardín buscando a su papá cuando algo le dolía. Y supe que, al fin, el muro empezaba a caer. Esa noche, cuando Camila cruzó la puerta de mi casa, no era la mujer altiva que me gritó inútil en Navidad. Era otra. Tenía los hombros caídos, los labios secos y el alma hecha pedazos. Se quedó parada en la entrada, como si no supiera si tenía permiso de entrar.
como si dudara de su derecho a volver. «Pasa, hija», le dije con voz suave. «Esta siempre será tu casa». Y entró. Caminó despacio hacia el viejo sillón de mi esposa. Se sentó sin decir palabra, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. La vi temblar. Era como si tuviera miedo de mí. Esa fue la primera vez que comprendí cuánto dolor había detrás de sus palabras. Me senté frente a ella. No quise hablar todavía. Quería que lo hiciera ella, que no huyera otra vez. Pasaron varios minutos, hasta que levantó la vista y rompió en llanto. Un llanto contenido, largo, de esos que se acumulan por años y salen como tormenta. Yo me acerqué y le puse la mano en el hombro. No dije nada, solo estuve ahí. «Papá», dijo con voz rota, «no sé qué me está pasando. Háblame, hija. No soy feliz. Me despierto todos los días cansada. Grito por todo. Me peleo con los niños, con Lucía, con el mundo y contigo. Pero no es rabia, es vacío». Me dolió escucharla así, tanto como cuando su madre me dijo, en la sala del hospital, que el tratamiento ya no funcionaba. Desde que mamá se fue, todo me pesa. Continuó. No sé cómo criar sola a 2 hijos. No sé cómo pagar todo. No sé cómo seguir adelante. Y lo peor es que me siento culpable de no poder con todo. Como si fuera una fracasada. «No lo eres», le dije, al fin. «Sí lo soy», gritó. «Solo un fracaso trata así a su padre». Me quedé en silencio. La dejé llorar. Me partía el alma. Sí, pero también era necesario. Había que vaciar la herida antes de curarla. Cuando se calmó un poco, fui a la cocina. Le preparé un té de manzanilla, el mismo que su madre le hacía cuando era niña y no podía dormir. Se lo puse en las manos, y ella sonrió apenas. «Gracias, papá». Nos quedamos un rato en silencio. Luego me atreví a decir lo que tenía clavado en el pecho. «Camila, ¿te acuerdas cuando eras chica y me esperabas en la puerta con dibujos hechos con lápiz de color?» Ella rió entre lágrimas. «Sí, y tú los pegabas en la pared del taller. Todavía los tengo. Están en una caja en el altillo». «¿De verdad?». Asentí. «Siempre los guardé, como guardé todo lo que construimos juntos. No solo casas, momentos». Ella bajó la cabeza. «Yo destruí eso, ¿verdad?». «No, lo lastimaste, pero no está destruido. Aún hay tiempo. Pero hay cosas que no se curan con un «era broma», Camila, porque uno puede perdonar, pero las palabras a veces se quedan pegadas en el alma». Ella asintió, y luego me miró con una seriedad que me sorprendió. «Papá, ¿de verdad cambiaste el testamento?». Sentí que el aire se ponía más pesado. «Sí, lo hice». «¿No hay manera de revertirlo?». La miré a los ojos. Esta vez, no con enojo, sino con una claridad que solo los años te dan. «No vine aquí a hablar de papeles. Vine a hablar de nosotros». Ella suspiró. «¿Entonces ya no me amas?». «Camila, el amor de un padre nunca desaparece. Pero el respeto, la confianza, eso sí se pueden perder». Se secó las lágrimas. «¿Y qué tengo que hacer para recuperarlos?». Le respondí sin dudar. «Demostrar que me ves. No como un mueble viejo. No como un servicio de guardería. Sino como lo que soy. Tu padre. El que te cargó cuando estabas enferma. El que vendió su moto para pagar tu universidad. El que enterró a tu madre con el corazón roto. Y aún así, se quedó firme por ustedes». Ella se levantó y vino hacia mí. Se arrodilló frente a mi silla y me tomó las manos. «Perdóname, papá. No supe ver nada de eso. Me dejé consumir por el miedo, por la rabia, por la vida misma, y te usé de escudo». Le acaricié el rostro. Sentí su piel seca, pero caliente. «Camila, si volviste aquí hoy, si abriste corazón como lo hiciste, entonces tal vez aún no está todo perdido». Nos abrazamos. Lloramos los dos, como 2 viejos conocidos que se encuentran después de una guerra. Y ahí supe que estaba listo. Listo para hacer algo que ella no se esperaba. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas la conozcan. Una semana después, llamé nuevamente a mi abogado. Don Julián me dijo al teléfono. «¿Cambió de opinión?». «Sí, pero con una condición». Le pedí que viniera a casa. Quería que ambas hijas estuvieran presentes. También Felipe y su hermanita. Porque lo que iba a hacer necesitaba testigos. Necesitaba ser dicho con el corazón en la mano. Lucía llegó primero. Ya sabía algo, pero no los detalles. Camila vino después, nerviosa.
Se sentó en el mismo lugar de aquella noche, esta vez en silencio. El abogado abrió la carpeta y me preguntó, ¿estás seguro? Asentí. Me puse de pie y miré a mis hijas. He decidido cambiar el testamento una vez más. Camila tragó saliva. Voy a repartirlo entre ambas. Porque Lucía me ha dado su amor sin medida. Y Camila me ha mostrado que aún quiere cambiar. Se hizo un silencio. Pero, dije con voz firme, el testamento no es un premio, ni una forma de comprar el perdón. Es una muestra de confianza. Una confianza que aún se está reconstruyendo. Camila lloró otra vez, esta vez en paz. Después de firmar el Nuevo Testamento frente a todos, guardé el bolígrafo con cuidado y respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba por fin, como si hubiera estado cargando una piedra durante años, y, de pronto, la hubiese dejado caer suavemente en el suelo. No miré a Camila en ese momento. No hacía falta. Sabía que estaba llorando en silencio, con esa mezcla de alivio y culpa que uno siente cuando recibe algo que no cree merecer del todo. Lucía se acercó y me abrazó sin decir una palabra. Ese abrazo me sostuvo. Los nietos aplaudieron, sin entender del todo qué significaba todo aquello, pero sintiendo que algo bueno había pasado. Mi abogado se retiró poco después, dejándonos solos. Camila se quedó sentada, con los ojos bajos, sin atreverse a decir nada más. Y yo tampoco quise presionarla, porque a veces las palabras sobran. Esa noche, ya sin visitas, me senté en el comedor con una taza de café, el mismo que solía compartir con mi esposa cada noche antes de dormir, y me quedé mirando una foto vieja en la pared. Era de un día en la playa, hace muchos años. Camila tendría unos 8 años, Lucía 5. Las dos estaban cubiertas de arena y reían a carcajadas mientras su madre les arrojaba agua con una botella. Ese día, todo parecía eterno. Me pregunté cuántas veces, sin darnos cuenta, dejamos morir lentamente las personas que más amamos. No con un acto grande, sino con pequeños descuidos, con silencios innecesarios, con palabras no dichas o, peor aún, mal dichas. Los días que siguieron fueron distintos. Camila empezó a venir a casa con más frecuencia. No para pedirme favores, no para dejarme los niños, sino simplemente para estar. Un día me trajo un guiso que ella misma cocinó. No es como el mamá, me dijo entre risas tímidas, pero hice lo mejor que pude. Y estaba rico, no por el sabor, sino por lo que significaba. Porque no era comida, era una disculpa servida en plato caliente. Otro día me ayudó a limpiar el altillo. Allí encontró la caja de dibujos que le mencioné. La abrió en silencio, y al ver los papeles gastados por el tiempo, se le escapó un suspiro. No puedo creer que los guardaste. ¿Cómo no iba a hacerlo? Le respondí. Eran lo más valioso que tenía. Ella me abrazó por la espalda, y ahí supe que estábamos curando. No borrando el pasado, sino aprendiendo a caminar sobre sus cicatrices. Un domingo por la tarde, salimos todos juntos, mis hijas, los nietos y hasta el novio de Lucía. Fuimos a un parque donde solíamos ir cuando ellas eran pequeñas. Llevé mi bastón, claro, y mis pasos ya no eran tan firmes, pero mi alma caminaba con ligereza. Nos sentamos bajo un árbol. Los niños corrían, Lucía sacaba fotos y Camila me servía un mate. Papá, me dijo, con tono suave. Estuve pensando mucho en lo que hiciste, en el testamento, en todo lo que pasó. Y quiero que sepas algo. Si algún día cambias de opinión y decides dejarme fuera otra vez, lo voy a entender. La miré, sorprendido. ¿Por qué dices eso? Porque lo importante ya lo recuperé. Y no es una casa, ni un terreno. Es a ti. Sentí que se me apretaba el pecho, pero no por dolor, sino por esa ternura que solo se siente cuando uno ve a su hijo encontrando el camino de regreso. Le apreté la mano. Gracias, hija, pero esta vez, el testamento se queda como está. Ella rió. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras. Y entonces lo supe. Había perdonado. Y había sido perdonado. Los meses pasaron. La relación entre mis hijas se fortaleció. Se ayudaban, se hablaban más. Mis nietos volvían a llenar la casa de risas. Y yo, viejo y arrugado, me sentía más vivo que nunca. Un día, Felipe me pidió que le contara la historia del testamento. ¿Por qué lo cambiaste tantas veces, abuelo? Le sonreí. Porque a veces, Felipe, la vida nos obliga a tomar decisiones duras. Pero el corazón siempre tiene derecho a cambiar de opinión cuando escuche de verdad. ¿Y te arrepientes? No.
Cada cambio fue un paso hacia donde estoy ahora. Y estoy en paz. Se quedó pensando unos segundos. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Le acaricié el cabello. Solo recuerda algo, hijo, lo más importante no es lo que tengas, sino lo que dejes en el corazón de los demás. Hoy, a mis 76 años, sigo caminando más lento. Mis manos tiemblan, sí, y a veces olvido cosas. Pero hay algo que jamás olvidaré. El día en que mi hija me llamó inútil, fue también el día que comenzó nuestra segunda oportunidad. No fue fácil, no fue rápido, y no fue sin dolor. Pero aprendimos que el amor, cuando es sincero, puede volver a nacer incluso desde las cenizas del orgullo. Y si tú, que estás escuchando esta historia, estás peleado con tu padre, con tu madre, con tus hijos, no esperes demasiado. No dejes que una palabra dicha sin pensar destruya lo que el tiempo construyó con tanto esfuerzo. Porque al final de la vida, uno no recuerda las casas, ni el dinero, ni los papeles firmados. Uno recuerda los abrazos recuperados, los silencios rotos, las miradas que dicen, estoy aquí y aún te quiero. Comenta de qué ciudad nos estás escuchando, suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar nuestro trabajo. Gracias por quedarte hasta el final.